Pues arranquemos. El verso 1 de Marcos 4 dice: Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. No es la primera vez que Jesús va al mar. En la primera vez, ¿qué hizo? Llamó a los primeros discípulos. En la segunda vez que va a la orilla del mar, por ahí le da un vistazo, pero no simplemente con sus ojos físicos, a Leví, y lo llama para ser su discípulo. Anteriormente hemos visto que la gente azotaba, se agolpaba, o sea que era con violencia, caían los endemoniados postrados ante el Señor, que le oprimían, que no podía ni comer y a veces ni prácticamente respirar por tanto gente que se le amontonaba. Pero aquí nuevamente vemos a Jesús enseñando junto al mar. Bueno, ¿cuál es el contexto? Dice aquí, se reunió prácticamente de alrededor de él mucha gente. Pero en el griego hemos visto que aquí Marcos usa se agolpó. Que nuevamente no es una reunión ahí simplemente que van llegando ordenadamente. Póngase en su mente que usted tiene tanta hambre y que solamente hay un poco de comida y que todo el mundo la quiere y quiere agarrar y tomarlo. Así tenían esta necesidad y todo el mundo quería agarrar a Jesús. Acordemos que hemos hablado cuando va esta turba de gente y Jesús dice: alguien me ha tocado. Y los discípulos como diciéndole: por favor, maestro, como que está eso medio loco que dices, mira, todo el mundo te aprieta. No, yo estoy hablando de algo, de un toque diferente. Ha salido poder de mí. Pero así se le amontonaban. Entonces, por lo siguiente, no es la primera vez que Jesús está enseñando de una barca. Entonces, esta multitud grande le ocasionó a tener que subir a una barca. De allí había mejor proyección. Prácticamente la barca funcionaba como un tipo púlpito natural para el Señor, permitiéndole enseñar, predicar con más espacio y mejor acústica ahí. En las montañas del monte hablábamos el miércoles que a veces él subía un poco hacia arriba para poder proyectar también su voz a los que le rodeaban. Recordemos que cuando fue a un retiro en el mar, se le amontonaron, fue con sus discípulos y no pudieron tener ese retiro, entonces sube al monte a orar. Pero aquí el propósito es enseñar. Pero ¿cómo enseñaba Jesús? Su forma de enseñar. Bueno, Jesús comenzó a enseñar a las multitudes, pero aquí usando parábolas, ejemplos sencillos tomados de la vida cotidiana, diaria, pero para predicarles y enseñarles un mensaje espiritual. Pero su forma de enseñar, en este tiempo, usando la parábola del sembrador, no era algo que ellos desconocían. Todo el mundo sabía de sembrar. Aquí, ¿cuántos han sembrado antes? Yo he sembrado con la mano, con yunta, ya con tractor, no, porque llegaron después que yo me vine. Pero aquí no había tractores en este tiempo. Pero para ellos era fácil de entender esta imagen. Pero usted y yo quizás si usted ha viajado por las afueras de Arkansas, hay campos bonitos, enormes, de diferentes. Aquí está una sección para esto, otra sección para maíz, para trigo, para algodón. Pero en estos, lo que usted se tiene que imaginar, no es algo plano, a veces es al lado de una montaña. Sí, a veces había lugares planos, pero vamos a hablar de estos detalles. Pero, ¿cuál es el propósito de la atención que nos está llamando aquí la parábola? Bueno, algunos se enfocan en el sembrador, otros se enfocan en la semilla, otros se enfocan en los diferentes terrenos. Algunos dicen que son 4 terrenos diferentes, otros dicen que es el mismo terreno del corazón, pero en 4 diferentes niveles del estado del corazón, porque sabemos que nuestro corazón puede estar fuerte como una roca y el Señor nos puede dar uno de carne suave. Entonces lo consideran que es un grado diferente del corazón, pero vamos a hablar de esto. Pero al final vamos a ver de la cosecha. La semilla debe producir. Leamos el 2 y dice: y les enseñaba
¿Cómo? Por parábolas. ¿Qué cosas? Muchas cosas. Y les decía en su doctrina. Hablemos del mensaje de la parábola. Bueno, el relato muestra que aunque vamos a ver que hay fracasos, hay obstáculos, la siembra finalmente debe producir fruto y fruto abundante. Es ilógico que usted simplemente siembre un granito de maíz y que nazca un granito de maíz. No tiene sentido. Mejor se queda con el uno. Bueno, tendría sentido si por lo menos se vuelve a rebotar otro y luego lo vuelve a sembrar y luego el otro y de ahí no va a tener. Para mí, en mi pequeño cerebro no cabe que usted pueda agarrar una semillita de melón y usted la planta y esa semillita le va a dar una rama, una guía y ahí van a nacer 3, 5 melones o más de cada guía. Pero cada melón ahora va a tener aproximadamente 500 semillas. Imagínese tomar las 500 semillas de 3, de 5 melones y plantarlas todas y que cada semilla va a reproducir una guía y esa guía va a tener varios melones. No cabe en mi mente que la misma semilla tiene el potencial de reproducirte tantas veces. Y vamos a hablar un poquito de esto. Pero aquí debe producir fruto y fruto abundante. Pero vamos a ver que la palabra de Dios es poderosa y debe reproducirse en los corazones de otras personas. Pero habrán obstáculos también. Pero el reino de Dios siempre avanzará a pesar de la oposición, de problemas, a veces internos, a veces externos. El evangelio no puede ser detenido y jamás ni las puertas del infierno podrán. ¿Contra quién, hermanos? Contra la iglesia. Sí, vamos a hablar que la diferencia en los resultados depende de cómo cada persona recibe el mensaje en su corazón. Y tiene un significado espiritual aquí. Jesús, mientras enseñaba, Jesús mismo está sembrando la semilla, la palabra, y los oyentes van a responder de distintas maneras. Aunque muchos escuchan, solo algunos van a comprender realmente que el reino de Dios estaba llegando. Es más, Jesús predicaba a las masas. De las masas, él tenía 12. De los 12, a veces se enfocaba más en 3. Y de los 3, se enfocaba más en 1. Nuestras vidas deben ser muy similares en esta manera. Discipulado a uno. Sí, hay que enseñar a un grupo pequeño. Y por eso hacemos centros de acción y discipulado a uno, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Pero Jesús va a concluir con una exhortación. Les va a decir, el que tenga oídos para oír, oiga. Pero está invitando más allá a hacer algo. No solamente de oídas oír, pero como una invitación. Tú estás del otro lado del puente. Te invito a que cruces el puente y te acerques a mí. Me busques. Por eso decía el canto, de madrugada, temprano, yo te buscaré. Vamos a ver qué dice, cuando se fueron casi todos, ¿quiénes le buscaron? Bueno, la parábola del sembrador enseña que la predicación del evangelio puede y va a encontrar diferentes respuestas en los diferentes corazones. Pero el reino de Dios finalmente dará fruto y fruto abundante en quienes reciben la palabra y la reciben con fe. Pero ¿cómo enseñaba Jesús? Jesús enseñaba con autoridad. Hemos estado hablando en este libro de Marcos, en los primeros 4 capítulos, sobre la autoridad del Señor. Y no tenemos el tiempo para repasar cada aspecto. Pero enseñaba con autoridad de su doctrina, no la doctrina de los fariseos, de los sacerdotes, de los doctores de la ley que se los conocían todo aquí, pero nada aquí y nada aquí. ¿Se recuerdan cómo va? En la cabeza, de la cabeza debe pasar al corazón y del corazón debe pasar a su conducta. Lo hemos dicho, esa fue con C, ¿verdad? Cabeza, corazón, conducta. Lo hemos dicho también que en la cabeza están, con otras Cs, en la cabeza están tus convicciones y tus convicciones deben pasar a tu corazón, que ahí está tu carácter. Eso es lo que tú verdaderamente eres cuando nadie te está viendo. Hacemos cosas para que nos vean. Hacemos cosas para que nos vean.
pero ¿por qué hace usted las cosas? Él nos está viendo todo el tiempo. Pero lo que hacemos cuando nadie nos está viendo, eso es lo que realmente somos. A las personas las podemos engañar, pero de la cabeza, las convicciones deben pasar al corazón, formando tu carácter, y eso es lo que debe afectar tu comportamiento, tu conducta, lo que tú haces. Pero Jesús está enseñando con toda autoridad, no según la doctrina de los fariseos, de los sacerdotes y de los doctores de la ley que lo tenían aquí en la cabeza, pero no pasaba al corazón, ni a su conducta, ni su comportamiento, ni su carácter. Pero la doctrina de ellos era hipócrita, eran hipócritas porque aquí se comportaban de una manera, pero acá hacían lo que realmente eran. Y Jesús les llamó hipócritas. Imponen cosas que ustedes no están dispuestos a hacer. Pero la manera que Jesús enseñaba se oponía a la manera del desarreglo y la corrupción del corazón, de la mente, de su conducta, de los sacerdotes, de los fariseos. Pero la palabra parábola, hablemos brevemente antes de continuar, viene de la idea de establecer a lo largo de o al lado de. Y es interesante que el Señor está enseñando al lado, a la orilla del mar. A lo largo, dice, caminaba a la orilla del mar, pero ahora está enseñando a la orilla, paralelo aquí al lado de, pero les está enseñando de una manera paralela también al lado de, dándoles un ejemplo que ellos conocen, pero quiere dar a conocer una verdad espiritual, pero les está invitando, esto ustedes lo conocen y lo pueden interpretar de mil maneras y algunos lo harán. Y vamos a dar algunos ejemplos de esto, pero no son los propósitos que el Señor les quiere dar a conocer. Pero lo que está haciendo, los está invitando, acérquense a mí para yo decirles el verdadero significado. Porque si se quedan de lejos sin cruzar el puente, van a deducir un montón de cosas o no les va a interesar realmente. Pero aquí Marcos solamente nos menciona 4 parábolas. El sembrador, la lámpara, la semilla que crece de sí misma y la semilla de mostaza. Pero Marcos 4:34 más tarde dice que sin parábolas Jesús no les hablaba a las masas. Pero a sus discípulos dice, les declaraba todo. ¿Por qué? Porque ellos pasaban tiempo con Él. Querían estar deleitándose ahí, pasando tiempo con el Señor. Así que los que pasaban más tiempo con Él preguntando son los que más aprendían. Pero Mateo, después de mencionar unas 8 parábolas, también hace la misma afirmación ahí en Mateo 13:34, diciendo que Jesús les enseñaba con parábolas. Pero nuevamente la parábola es una escena conocida para explicar una verdad espiritual. Y este método de enseñanza les obligaba a cruzar ese puente, a pensar, a meditar y a indagar. Señor, ¿qué significa esto? Cuéntame más, explícamelo, por favor. Pero todas las parábolas tienen un punto central, una idea central. Pero tenemos que escuchar atentamente, no solamente con estos oídos, sino con estos oídos. Y tampoco debemos tener cuidado de no darle un significado que no está ahí. Y muchos lo hacen hoy en día. Dice el 3, oíd. He aquí, ¿qué hizo el sembrador? Salió a sembrar. Este oíd es un imperativo, un mandato. Presten atención. Les voy a dar una historia, un ejemplo, una parábola de algo con lo que ustedes ya están familiarizados. Pero aquí hay un detalle. Primero establezcamos que en toda esta historia, la semilla es la misma. El sembrador es uno. Pero nuevamente ahí donde variamos es la interpretación, si son 4 suelos diferentes o el mismo suelo en el corazón de una persona que va pasando de duro a más suave. Pero en estos tiempos, ¿cómo era plantada la semilla? Con un morralito, con una mochila, quizás así como el del hermano Sergio ahí, bordado. Llevaban su semillita y la iban sembrando a puñados, lanzándola, sacándolas ahí de su saco, de su morral, colgado sobre sus hombros. Pero en estos tiempos no tenían tractores para nuevamente hacer ahí las filas, los surcos. A veces los que tenían yuntas de animales, porque Jesús dice que ninguno que pone su mano en el arado
¿Qué nos da a entender? Tenían ¿qué cosa? Arados, ¿verdad? Pero nuevamente en las zonas montañosas, a los lados ahí se sembraba y todavía en algunas zonas se siembra. No vas a tener mucho campo donde sembrar. Entonces, por muy diestro que fuera el sembrador, aquí no nos está dando la idea que era descuidado nomás así lanzándolos a donde él quisiera, porque a veces esta piedra tenía una capita de tierra ahí arribita y se dificultaba, no era todo el terreno bueno, pero lanzaban las semillas en abundancia, pero lograban que gran parte de esta cayera en la buena tierra, pero mucha de esta se perdía. Y dice el 4, y al sembrar, aconteció que una parte cayó ¿dónde? Junto al camino. ¿Y qué sucedió? Y vinieron las aves del cielo y la comieron. Entonces, vamos a ver que la semilla va a caer en tres áreas que no va a dar éxito. Por lo menos no va a dar éxito duradero. Pero vamos a ver que solamente hay una que sí lo va a dar. Pero está la de junto al camino, está la del suelo rocoso, o sea, en pedregales, dicen algunos de los otros evangelios. El suelo con espinas o entre espinos, dice el otro. Pero alguna va a caer en buena tierra. Dice el 5. Otra parte cayó ¿dónde? En pedregales, donde no tenía mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Así que nuevamente la diferencia no es la semilla, sino el tipo de suelo en la cual esta va a caer. Pero dice el 6, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Nuevamente no que era el sembrador sembrando de manera necia o negligente. Y si fue accidentalmente que cayó la semilla ahí, bueno, hay circunstancias de la vida. Nos va a hablar de los espinos, que esto es debido al pecado. Nos va a hablar de los pájaros que vienen y las toman. Donde yo crecí, poníamos ahí, acá les nombran espantapájaros, ¿verdad? Allá también creo, ¿verdad? Pero aquí les dicen espantacuervos, en inglés scarecrows, para espantar a los pájaros. Pero algunos me da risa porque el espantapájaro está ahí, y ahí arriba tiene uno de esos pajaritos, ¿verdad? O sea que no los espanta a todos. Pero el terreno va a variar bastante en algunas zonas, entonces por eso es que sucede de esta manera. Aquí ninguno de nosotros es similar. Todos somos diferentes. Tenemos nuestras diferencias y necesitamos ser diferentes, porque si todos fuéramos uniformes, pensáramos de la misma manera en todo, ¿qué sabor tendría la vida? Entonces el Señor nos ha dado variedad de habilidades, de dones, pero con un propósito de trabajar unidos en este aspecto. Pero aquí, hoy nosotros, hermanos, al compartir el Evangelio, usted y yo no conocemos los corazones de las personas. ¿Tienen una pregunta, hermanos? ¿No? Los corazones van a variar. Entonces, en este aspecto, ¿cómo al compartir el Evangelio usted no sabe si alguien tiene su corazón dolido, si tiene el corazón duro, si alguien está amargado, si alguien ha sido lastimado por la iglesia o por un pastor? No sabemos, hermanos, qué clase de corazón tienen las personas. No podemos decir, esta persona jamás va a aceptar a Cristo. Pero sabe que a veces categorizamos a las personas de diferentes cosas. Este es un drogadicto marcado, todo ahí perforado. No merece el Evangelio. Ha sido mala persona, ha estado en la cárcel. No, usted y yo no sabemos. Así que al que compartir el Evangelio, no sabemos en qué corazón va a caer el Evangelio. Si en piedra, en espino, o si va a ser ahogado, etc. Dice el 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. En el griego, en el original ahí, da a entender
ahorcar, ahogar o hasta el punto de estrangular. ¿Cómo se estrangula a alguien? Con las manos en el cuello. O sea que en este aspecto también se interpreta estéril en resultados, no dar fruto. Pero ¿por qué algo más le está chupando la vida en este aspecto? Entonces, dice el 8, pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, algo que debemos detallar aquí, toda la semilla que cayó en buena tierra, ¿qué hizo? Toda produjo, ¿qué cosa? Fruto, pero a base de diferentes capacidades. Si usted siembra un maíz, ¿qué nace? Una mazorca, una mata, y por lo menos ¿cuántos, cómo se le nombran, oídos o no? En inglés se le nombran oídos, ears, en la mata de maíz. Las mazorcas, así se le nombra. Pero ¿cuántas mazorcas nacen de un granito? Una. Sí. Si ustedes se quieren hacer ricos, por ahí hay un restaurante en Chicago, creo que se los he mencionado, que vende el hongo que crece en algunas mazorcas y algunos lugares lo venden hasta por $300, así que sí. Pero en estos tiempos, en las zonas montañosas, que algo produjera 10 era bueno. Pero aquí produjo en diferentes resultados. El Señor da otra historia. Dice que un señor se fue lejos y dejó sus bienes allí encargados a algunos. A uno le dio poquito, a otro le dio más y a otro le dio más. ¿Cuál era la tarea de cada uno? De reproducir. Al que le dio uno, por lo menos multiplícalo. Al que le dio más, dóblalo. Al que le dio más, dóblalo. Pero vamos a hablar de esto más tarde. Pero en el griego también esta porción viene del árabe y tenían arameo. Y era un arameísmo que decía por lo menos debe producir 30 veces. Así como cuando decimos también, ¿cuántas veces debo perdonar? 70 veces 7. Entonces aquí, por lo menos que produzca 30 veces, ¿verdad? Pero 30, 60, 90 o 100, o sea que se multiplique. Pero la idea va más allá, que continúe creciendo. Una vez el hermano Tacho me contó que compró un arbolito de peras. ¿Qué sucedió a la primera, hermano, con las peras? Dio muchas y no crecieron mucho. Pero luego después ya... Las fui quitando y ya fueron... Y hay que ir apodando, ¿verdad? También ahí para que continúe dando fruto. Pero nomás da una vez y se muere. No, continúa creciendo. Pero después llega el tiempo que ya un árbol a veces deja de dar también, ¿verdad? Pero es el árbol o es la tierra o es una combinación. Pero aquí la idea es de que el crecimiento es continuo. Está en el imperfecto, o sea que fruto dado y continúa dando, sigue produciendo a medida que crece. Y el fruto es lo que importa aquí. Pero hermanos, si usted es verdaderamente cristiano, si usted es un hijo de Dios, usted va a dar fruto, debe dar fruto y debe darlo continuamente, porque la palabra nos dice por sus frutos o por su fruto. Un árbol de manzanas no le va a dar uvas, que aunque hoy en día hay árboles que los han injertado con diferentes ramas y a veces produce la diferente fruta, ¿verdad? Pero ya eso es una modificación. Pero usted y yo hemos sido injertados ¿a dónde? ¿A quién? A Cristo, ¿verdad? Dice el 9. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Pero ya nos dijo esto una vez. ¿Dónde lo dijo? Ahí en el mismo capítulo. Oíd. Ya va la segunda. Escuchemos con nuestros oídos. Pero está diciendo más que esto. Es una forma profunda de oír. Con el corazón. Y esto es necesaria para captar el sentido espiritual de lo que el Señor, de las palabras de Jesús. No solamente es una historia de un sembrador que le fue bien o que no le fue bien o que dio un poquito de fruto a alguna semilla o no.
algunas de las personas que estaban ahí escuchando, ¿con qué oídos escuchaban? Para cacharle en algo y después ¿qué cosa? Acusarle. Entonces no prestaban atención para aprender, sino era ¿en qué va a caer? ¿En qué lo vamos a agarrar? ¿Qué está diciendo? Era con esa intención, no era con el corazón. Otros en realidad querían aprender y querían crecer. Pero hermanos, las palabras de Jesús son para que las busquemos con sinceridad, nos deleitemos en ellas. Recordemos, Jesús cuando vio a Leví, no era un verle con los ojos, porque todo el mundo que pasaba por ahí tenía que verle porque tenía que pagar la caseta y la cuota. Le vio con los ojos y le vio su interior. Así nosotros debemos oír, no con los ojos físicos, sino con nuestros oídos internos, en obediencia. Porque el oír sin la obediencia, el saber sin la obediencia, el saberlo sin la obediencia, ¿qué nos dice Santiago? Que el que sabe hacer no lo hace, es pecado. O sea que escucha para que lo sepas, para que lo apliques y lo pongas en práctica, no solamente para que te jactes y digas, yo ya me lo sé. No, pero note que eso sucede en el 10. Cuando estuvo solo, y aquí parece contradecirse. Cuando estuvo solo, bueno, estaba solo en la barca, pero ¿qué pasó aquí? Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, y aquí cerca de él, a su alrededor, paralelos a él, a un lado de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Cuando Jesús se quedó a solas, los 12 y otros de los discípulos que no eran parte de los 12 todavía, o que no fueron parte de los 12, pero potencialmente entre ellos hay 2 que más tarde van a llegar a ser considerados para los 12, porque cuando Judas Iscariote se suicidó, se colgó, se ahorcó, se destripó ahí colgándose, la iglesia oró, ¿y qué hicieron? Vamos a buscar de entre... ¿Y cuántos sabían que calificaban? Los 2 calificaban, pero ¿a quién seleccionaron? ¿A Matías. ¿Se acuerdan del otro que calificó? Justo. Y el justo parece que no fue lo suficiente justo, no. Sino que los 2 calificaban, pero el Espíritu Santo les dio la dirección para seleccionar a uno. Pero los 12 y los otros que estaban cerca de él se le acercan con intención de realmente preguntar y aprender. ¿Cuándo sucedió esto? Después de que las masas, la multitud se largó, se fue. Está loco. O no lo atraparon en algo, porque acuérdense que siempre buscaban los fariseos, los saduceos, los herodianos, forma de atacarle, de destruirlo, de matarle, de todo. Pero esta actitud para aprender, muchos escucharon la enseñanza, muchos, pero solo algunos pocos tuvieron el interés de preguntar más, de querer comprender realmente. A mí me ha pasado que leo un pasaje, leo los diferentes hermanos expositores, los diferentes libros, los diferentes comentarios, y a veces me quedo ahí todavía. Y luego ahí, después de pasar y pasar, pero a veces digo, wow, ahí estaba. Y es así. Pero hermanos, ahí existe una diferencia grande entre preguntar para aprender y preguntar para criticar, preguntar para atacar, como solían hacerlo los religiosos. Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? A ver si sabes. Yo soy un doctor de la ley. Bueno, ¿cómo la interpretas tú? ¿Cómo la entiendes? Bueno, yo la interpreto así, la entiendo así. ¿Y por qué no has estado haciendo lo que te he pedido hacer? Si la sabes aquí, no ha pasado aquí. Y te crees la gran cosa, porque sabes más que los demás, supuestamente. Pero quienes recibían la explicación eran aquellos, no solamente los 12, sino después aquellos 120. Aquellos que iban creciendo, se iban multiplicando, después los 4,000, los 5,000, que nos dice Hechos, que se iban allí otros seguidores acercándose a Jesús. Y usted y yo estamos en uno de estos grupos, hermanos, que queremos realmente deleitarnos y a veces lo que he aprendido lo quiero compartir con alguien
Y hay veces, hermanos, que yo he visto un pasaje 1000 veces y luego uno de ustedes comparte algo y digo, wow, eso nunca lo había considerado. Wow. Les voy a decir un secreto. Yo no sé mucho. Es más, casi no sé nada. Muchos de ustedes saben más Biblia que yo. Y gloria a Dios. Pero por eso aprendemos juntos. Aquí la Biblia nos menciona 2 grupos de personas. 2 tipos de personas. Prácticamente los de adentro. Esos son los que se acercan a Jesús. Con fe, con deseo, con devoción, con ganas. Quiero aprender más, quiero conocer más. Y los de afuera, eso yo ya me lo sé. Eso yo ya lo sé. Yo sé más que ese. Pero son incrédulos y realmente no comprenden. ¿Se acuerdan que Jesús a los fariseos les dijo, ustedes creen que tienen la solución, se autojustifican? Pues para ustedes ya no tengo solución. Se creen que son autosuficientes, que a mí no me necesitan, se me oponen, me contradicen, me quieren matar, etc. Pues para ustedes ya no hay solución. Pero la enseñanza principal es que el misterio del reino de Dios se revela a quienes tienen un corazón sencillo y abierto para aprender ese deseo, esas ganas. No depende del conocimiento humano, sino de la fe, de la disposición de escuchar, no solamente con estos oídos, pero sentarse y meditar y esperar escuchar del Señor. A veces queremos escuchar de Él, pero no queremos pasar el tiempo en su palabra. Así que solo quienes se acercan a Jesús con este interés y fe van a llegar a comprender la fe verdadera, su enseñanza, lo que significa, no como lo de los fariseos, sino aquí con toda autoridad. En el 11 les dice, a ustedes que se han tomado el tiempo adicional, a vosotros os es dado, ¿qué cosa? Saber el misterio del reino de Dios. Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea que Jesús les está contestando la pregunta a aquellos que solamente han mostrado interés de realmente aprender. Los fariseos, saduceos, herodianos le han preguntado, pero para acusarle, para maltratarle, para atraparlo en algo. Y a ellos por eso les contestaba con preguntas a veces también a ellos. Se las volteaba a ellos. Pero a los que se le acercaban les hablaba de una manera sencilla. A los de afuera, por parábolas. Pero era una invitación para que quisieran venir a escuchar más. En el griego, Marcos nos da a entender que los que estaban afuera del círculo son hostiles. Nuevamente, como los escribas, los fariseos, los herodianos, que acusaban a Jesús. Lo acusaron de estar conectado con ¿quién? Con el príncipe de los demonios, con Belzebub. Lucas en el 8:10 les habla aquellos y nosotros, o sea que dos partidos, 2 equipos. A los demás, dice en el original. Mateo en el 13:11 simplemente dice a ellos y nosotros. O sea que estamos de este lado del puente con Jesús. Aquellos se les ha hecho la invitación. O sea que son ellos versus ustedes, nosotros aquí. Para el que no tiene interés, en parábolas simplemente. Es invitación y hay motivo y lo explicamos más tarde, pero sin este interés espiritual, esta intuición, las parábolas eran una condenación para los que querían permanecer voluntariamente ciegos y hostiles, mientras que era una guía, una bendición, una lámpara, una luz para aquellos que se le acercaban a Jesús, la luz verdadera. Y Él nos va a dar de su luz. Nos ha dado de su luz. Sí, algunas personas, diríamos, no entienden la verdad de Dios porque no están listas, pero va más allá. Es porque no quieren realmente y no les interesa. No les interesa lo suficiente para preguntar. Seamos preguntones, hermanos, preguntemos, y si yo no lo sé, yo le voy a decir, hermano, yo no lo sé. Vamos a investigar juntos y luego comparamos notas. Y hay cosas que yo no las sé, pero si las investigamos y las preguntamos, el Señor nos va a dar sabiduría y vamos a poder entenderlas. Así que Dios revela su verdad a los que desean andar en ella,
a los que quieren vivirla realmente, no simplemente para conocerla y que a usted lo respeten como un conocedor de la palabra del Señor. Yo prefiero a alguien que conozca un poquito y lo esté aplicando, a uno que tenga un montón de conocimiento y no lo aplica. Pero aquí hay una situación, aún los 12 no lo habían comprendido y ya pasaban tiempo con Jesús. Pero también ellos estaban madurando, estaban creciendo. Pero ¿qué hacían? Permanecían con el Señor, juntos al Señor aprendiendo. Pero las masas se largaban, se iban. Hemos hablado que algunos solamente lo buscaban para comer, otros para acusarlo, otros para el milagro, otros para una necesidad, etc. Pero ¿por qué lo busca usted? ¿Pasamos el tiempo adecuado para continuar creciendo? Y lo poquito que aprendemos, ¿estamos dispuestos a compartirlo con alguien más para que ellos también aprendan? En el 12, dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y aquí pareciera, Señor Jesús, ¿por qué tan fuerte esto? Para que vean, viendo, ya les dijo, presten atención, oigan, pero esto es para que oigan y no perciban, y esta es la idea. La diferencia entre oír y realmente oír, este es el percibir, pero que no entiendan, este es el entender para aplicarlo. Entonces, sabemos que en la Biblia, uno de los escritores nos dijo que hay misterios difíciles, hay cosas difíciles de ¿qué? De entender. Pero sabemos que hay misterios. Y hay misterios que no quiere decir que no los puedas descifrar en el sentido simple. Pero nos está diciendo que tú no lo sabrías, yo no lo sabría, si no nos lo revelara el Señor mismo. Entonces, todo lo que yo sé, lo sé por la palabra del Señor, por su Espíritu Santo. Pero todo lo que usted y yo podemos conocer es lo que está revelado en su palabra. Pero va a haber predicadores que dicen, esto es fresquecito que acaba de venir del Señor. Pero si no está en la Biblia, hermanos, no vino del Señor. Pero si usted realmente quiere escuchar del Señor, viene de su palabra, el pasar tiempo en su palabra. Y usted puede saber que es un misterio, pero aún sigue siendo un misterio para usted porque no ha comprendido, no ha entendido lo que realmente significa. Y lo que Jesús está haciendo aquí, citando Isaías 6:9, donde le dijo al profeta, anda y ve y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Bueno, el verdadero significado de las palabras puede ser claro, pero este mismo iba a ser el resultado de la ceguera deliberada de aquellos que quieren seguir montados en su burrito en la condición que se encuentran. Yo estoy bien, yo no necesito, yo ya sé. Bueno, ¿se acuerdan? Ya les dimos el ejemplo de aquel gran hombre de Dios, entre comillas. Señor, te doy gracias, que yo vengo de este linaje, que no soy gracias como la chusma, que es buena para la leña nomás. Pero ¿qué decía el publicano? Señor, perdóname. Humillado, contrito. Bueno, ¿quién se fue mejor de aquel lugar? El humillado, ¿verdad? Entonces, el propósito de la condenación por la ceguera voluntaria y el rechazo de los fariseos es de que, pues, acusan a Jesús de blasfemia. Se cree Dios, pero este es un demonio, trae demonio, decían. Pero ellos mismos son los que se están autocondenando. Ellos son los que están blasfemando. Están ciegos, según ya lo saben, ya lo conocen. Pero Jesús prácticamente les está pronunciando su destino en el lenguaje de Isaías. Les está cantando su canto fúnebre, diciendo, ya no hay solución para ustedes. Se creen que están bien. En el 13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? O sea que esta es la más simple de todas, pero es la básica y el fundamento de todas las parábolas. Pero sabemos que los mismos discípulos no la entendían. Nos lo explica más tarde Marcos. Y aquí lo vamos a ver, ¿sí? Dice, pero los que están afuera
solo con parábolas, para que viendo vean y no perciban, ¿verdad? Entonces aquí las parábolas en su función espiritual es más que un acertijo, que una ilustración sencilla. Lo que Jesús está afirmando, estos me han escuchado varias veces, pero creen que ya lo saben, pero me van a seguir rechazando. Entonces, pero usted y yo aún al escuchar estas parábolas, y hay muchos teólogos que han dado muchas ideas aquí en esto, pero yo ya les he hablado del evangelio del propósito, que es un evangelio falso. Usted puede buscar su propio propósito y lo puede encontrar, pero no es el propósito que quizás tiene Dios para usted. Y hermano, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo sé? El sembrador que escuchó aquí la parábola de Jesús. Jesús me está diciendo que tenga más cuidado al sembrar y no desperdicie la semilla. Quizás ese es el propósito que él encuentra ahí de esta parábola. Si ahí hubiese estado un político, él pueda simplemente deducir, Jesús me está diciendo que inicie un programa educativo para la agricultura y ayude a los granjeros, a los sembradores, a que sean más eficientes. Les voy a dar teorías. No es lo que Jesús está diciendo, y esto lo han dicho varios religiosos antes, ¿verdad? Que si por ahí estuviera un reportero que él dice, voy a hacer una historia ahí de la economía y cómo a lo largo de la historia ciertas aves y han afectado la comunidad agrícola. Los cuervos se comen ciertas cosas, pero las palomas, nosotros cazábamos las huilotas, son más chiquitas, las palomas son más grandecitas y ya los pichones son más grandes, ¿verdad? Pero ¿cuáles son las que se roban las semillas? Todas tienen hambre, hermanos, todos comen semillas, ¿verdad? Ellas no van a la tienda a comprar, ¿verdad? Nunca entendí yo la cultura americana de este ángulo. Mi esposa sabe que compra semillas para darle a los pajaritos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que aún no trabajan ni hilan. ¿Y qué hace el Señor? Les provee. Y mi esposa a veces hasta les hace unas decoraciones ahí, unos aros bonitos ahí. Digo, pero ellos no van a apreciar esto, ellos quieren la semilla, ¿verdad? Pero sí, ahí le pone a los chupaflores también ahí, pero creo que esa les enferma porque es sintética, ¿verdad? Ellos buscan las flores. Pero si el dueño de una tienda por ahí estaba, Jesús me está aquí revelando mi propósito, que voy a venderles macetas. Y les menciono esto porque mi esposa quiere que compremos macetas porque para plantar ahí pepinos pero tenemos un montón de ardillas, hermanos, que van a buscar las semillas. Ahí les carvan las flores que ella planta, y aquí es legal matar las ardillas y sin una licencia, y solamente hay temporadas, ¿verdad? Pero hay diseños, ¿verdad? Pero a lo que voy que ahí, si usted está escuchando esta parábola, usted le puede encontrar muchos propósitos. Y cada quien para sacarle, voy a vender macetas, me va a ir bien. Aquí el Señor me está animando a que emprenda un negocio porque no es el propósito aquí. Son propósitos buenos quizás, pero el verdadero propósito espiritual Jesús lo va a revelar aquí. El sembrador es el que siembra la semilla, la palabra. Y algunos otra vez van a interpretar, la semilla, siembra una semilla de fe. ¿Y qué te va a venir? Prosperidad. Mande sus $100, hermana, y le van a venir 1000. Multiplicado. Entonces, no es lo que está diciendo Jesús aquí. Pero otra vez, muchos van a encontrar diferentes propósitos. Si usted cree que la semilla representa el dinero, entonces usted va a perder de vista el verdadero significado de la parábola. Si usted cree que la semilla representa amor, hay que plantar, sembrar semillas de amor, no es el propósito de la parábola. Si crees que la semilla representa el trabajo duro de trabajar, de labrar, para superarte y avanzar y hacerte de dinero y de negocios, no es malo esto, pero nos equivocamos y creemos que ese es el propósito. Jesús les está invitando a través de la parábola, vengan a profundizarse y a encontrar la verdad, a descubrir la verdad. Primero quiero que sean salvos,
Pero la mayoría, aún después de escuchar, se van desinteresados. Ah, no me interesa. Yo saqué ya un propósito que yo vine a buscar, pues ya me voy. Pero Jesús no usó el propósito de las parábolas para cegar a propósito a las personas, sino porque ellos ya están ciegos y no tienen interés en querer ver y en querer oír la verdad para ser transformados y cambiados, van a permanecer en su ceguera. Entonces, por eso a ellos ya no se dirigió más en verdades profundas, sencillas, sino que les hablaba en parábolas para que vinieran y preguntaran. Pero aún desde aquí hasta su tiempo de crucifixión ya no les va a hablar a ellos, sino que solamente en parábolas, porque no quiere aumentarles la culpa sobre ellos. Quiere dejárselos a ellos para que vengan y se acerquen. Él los ha llamado, Él les ha dado oportunidad, pero ya no quieren. Hermanos, pero también hay que asegurar una cosa. Hay personas que, la semilla se planta por medio de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Pero usted puede estudiar la semilla. Hablemos de la semilla que se siembra. Usted la puede categorizar en diferentes tipos de semillas. ¿Sabía que hoy la mayoría de la semilla ha sido modificada también? ¿Ha sido alterada? Sí. Ya no, la mayoría de la semilla no está en su estado, la han modificado los científicos. Pero la podemos categorizar, la podemos estudiar, la podemos analizar. Aún podemos amar la semilla. Pero si no la sembramos, ¿de qué sirve? No va a llevar fruto. Pero hay un detalle muy importante. Hay que asegurarnos que estemos sembrando la semilla de la palabra del Señor. La semilla no adulterada. Hoy se ha adulterado la semilla, hablando de la semilla natural, pero la espiritual también. Aprendamos el significado de esta parábola, pero para aplicarla, para vivirla. La Biblia nos dice, la misma semilla, la misma palabra nos dice que cuando usted planta la semilla, la palabra no retorna, ¿cómo? Vacía. Sino que cumple lo que Dios quiere cumplir y lleva a cabo aquello por lo cual fue enviada. También ahí citando Isaías 55 del 8 al 11. Pero dice el 14, voy más rápido porque me están deteniendo ustedes. El sembrador es el que siembra la palabra. Así que cuando Jesús aquí está hablando, Él no empezó declarando verdades simples. Les está dando la oportunidad que se le acerquen a aquellos que tienen interés. Los está invitando. Crucen este puente, vengan a escuchar el verdadero significado. Pero aquí, ¿quién es el sembrador? Recordemos que en la parábola Mateo nos da la de la cizaña, el trigo y la cizaña. Mateo 13 del 37 en el 38 nos dice que el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, hablando de Jesús. Y el que siembra la cizaña es Satanás, es el diablo. O sea que hay dos sembradores, el de la buena semilla y el de la mala semilla. El del trigo y la cizaña. Pero ahí llega y la planta en el mismo lugar. Y a veces crecen juntas. Pero usted y yo, si pasamos más escuchando la voz, la palabra de Satanás, eso es lo que va a llenar nuestro corazón y nuestra mente. Pero si pasamos más tiempo escuchando la palabra del Señor, meditando en ella, pero usted y yo estamos en uno o en el otro equipo, o trabajando para la honra y la gloria del Señor, porque dice que para que el que no junta conmigo, desparrama. Hermano, hermana, pregúntese usted, ¿de qué lado estoy? ¿Está sembrando la buena semilla? ¿O es agente del enemigo? ¿Estás activo compartiendo la palabra de Dios, sembrando la semilla? ¿O estamos montados en nuestros burritos y no nos queremos bajar de ellos? Estamos siendo usados por Satanás. Considere esto. Verso 15. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, enseguida viene Satanás al mismo terreno, ¿verdad? Y quita la palabra que se sembró en sus corazones. O sea que hay algunos que escuchan la palabra, pero nunca meditan en ella. Nunca la bajan a sus corazones. No pasa de los oídos aquí de la mente y luego de aquí se va también, ni llega al corazón.
Satanás no quiere que la palabra de Dios se arraigue en el corazón de la persona. En mi corazón he guardado, ayúdeme, tus dichos, para no pecar. ¿Dónde se guarda la palabra? Allí. Pero Satanás no quiere. Pero como una ave, un pájaro que se viene hacia abajo, arrebata la semilla, la remueve, la quita del corazón. Y este es el resultado preferido de Satanás. Y él quiere evitar que usted lleve fruto. A un lado del camino, este es un camino duro. Está en medio del campo. Necesita ser labrado, pero vienen las aves del cielo y se la tragan. Pero no solo no pudo penetrar bajo la superficie de la tierra. Lucas 8:5 nos dice que también fue pisoteada, aullada y después recogida y devorada por las aves. Pero Mateo lo presenta de este ángulo en el 13:19 diciendo, oyendo cualquiera la palabra del reino y no la entendió. ¿Pero por qué no la entendió? Porque no se detuvo lo suficiente para meditar en ella, analizarla, preguntarle a un hermano, hermano, ayúdame a entender esto, explícame esto. Hermano, quiero pasar más tiempo para que me enseñes cómo hacer esto. Quizás para dar un devocional, pero no para dar un devocional meramente, sino como yo poder crecer y madurar y aumentar en este aspecto. Al final del mes estamos haciendo un reto a 6 hermanos, ¿verdad? Que den un devocional. Y ahí estamos hablando con ellos, así que ahí se les va a acercar un líder pronto, si no lo ha hecho ya. Pero los corazones duros y no quebrantados son terreno apto para recibir la verdad salvadora, el evangelio. Pero no la van a tomar como el medio usado por Dios para restaurar sus vidas, sus corazones, sino que simplemente quieren buscar un provecho. Ya recibí mi provecho, ya me voy, gracias. Escuchó la palabra, no meditó en ella. No la entiendo. Es que me da sueño. Pero a lo que sí queremos, ahí sí pasamos tiempo, hermanos. Ahí sí le echamos ganas. La verdad aquí no penetra. Queda suelta sobre la superficie del corazón, si es que bajó. Pero el maligno no quiere que crean, que se salven, que eche raíz ahí. Pero demasiadas personas, hermanos, han oído la palabra y pueden ser descritos en esta forma dolorosa de que no llevó fruto. Pero Marcos usa la palabra griega Satán. Mateo usa la palabra griega para maligno. Y Lucas usa la palabra diabolos, que significa diablo. Pero en el Nuevo Testamento también el apóstol Pablo usa la palabra diabolos para los hermanos que andan en la chismografía, sembrando cizaña. O sea que les nombra agentes del mismo diablo, sembrando la semilla. ¿Usted permite que el Señor le use a usted para sembrar cizaña, para sembrar semilla, para sembrar mentiras? Antes de sembrar una semilla, una cizaña, usted debe preguntar, informarse y decir, ¿será esto cierto? Antes de afirmar o hacer un acertijo, decir, ¿será esto cierto? ¿Puede ser que sea esto cierto? Pero Satán, maligno, diablos, es el mismo. Y lo presentan de esta manera, a veces sembrando entre ellos, o sea que entre la congregación viene y siembra, pero a veces da esta frase en el griego, sembrando dentro de ellos. O sea que interiormente, en la mente, para que baje al corazón esta cizaña. Así que entre ellos, refiriéndose entre la congregación, pero entre ellos o en ellos, dentro de ellos, en su corazón, como Mateo lo explica. 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Así que estos pedregales no quiere decir que nomás es una zona rocosa, sino que no se ve la piedra, pero una capita ahí de tierrita, pero ahí abajo está la tierra. Pero cuando se tiró la semilla, cayó ahí sobre la piedra.
pero hay capa de tierra, no se ve la piedra. Así que la condición no es la de una tierra pedregosa, que se ve por encima ahí. Pero esto no impide ahí que crezca la raíz. Es un terreno donde simplemente la capa es delgada. Pero la semilla no brota con raíces, sino que brota inmediatamente debido a la poca profundidad del suelo. Pero ya nos dijo en el verso 6 que los rayos del sol la marchitaron, la quemaron, porque no tiene raíz. No tenía humedad, dice Lucas 8:6. Entonces no hay humedad porque el sol reseca esa tierra. No se puede permanecer húmedo. Mi esposa me regaló 2 matas y ya las 2 las maté. Me las llevé al trabajo en macetas diferentes. Una decía que se necesitaba agua una vez a la semana y que necesitaba poco sol. Y la puse en la esquina de mi escritorio. Después les mando una foto si quieren ver. El problema es que yo le estaba echando un frasco así de agua y las ahogué. Les eché demasiada agua. Pero a la otra no quise cometer el mismo error y le echaba muy poquita. Entonces las 2 las maté. Pero aquí fue la falta de humedad, pero tanto sol. Y hay plantas que crecen en mucho sol, hay plantas que en poco sol. Ahí te dicen cuando las compras hoy en día, ¿verdad? Y hay algunos que la descubrimos a las malas, ¿verdad? Así como yo. Pero la verdad enseñada aquí es que los corazones impresionados superficialmente son propensos a recibir la verdad con prontitud y aún con gozo, como dice Lucas 8:13. O sea, que bien alegres, bien contentos, con mucho entusiasmo. Gloria a Dios, vamos bien. Pero mañana, ya ahí se le fue. Porque el calor, las tribulaciones, las persecuciones, los momentos difíciles, ahí se viene hacia abajo. Las pruebas. Pero un ratito mostramos un gran apetito por la verdad, por la palabra, por conocer, pero mañana nos marchitamos. Hay flores así que también, pero rápido crecen y rápido se van. Pero así como rápido mostraron fruto, potencial, rápido también desvanece. 17. Pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación, aquí es lo que nos está aplicando. 3 cosas. Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, ¿qué hacen? Luego tropiezan. Así que se dificulta aquí. Algunos teólogos dicen, bueno, aquí este corazón debe ser arado para que tenga profundidad, ¿verdad? Recibieron la semilla, la palabra. Y Jeremías y Oseas nos dan a entender algunos de estos detalles similares en Jeremías 4:3 y en Oseas 10:12. Pero estas personas reciben la semilla, reciben la palabra con mucho entusiasmo. Pero ese entusiasmo también se esmera, se esfuma rápidamente. Pero los oyentes que son como estos pedregales, la superficie ahí de tierra, pero estos no son atacados directamente por Satanás, sino que Satanás usa las circunstancias, las tribulaciones, las persecuciones. En la primera, viene Satanás como ave y la quita. O viene Satanás y siembra la cizaña. Nosotros, donde vivíamos anteriormente, quitamos el pasto y pusimos pasto puro, supuestamente. Pero los mismos pajaritos dejaban caer semillas y luego va creciendo otra vez ahí diferente pasto, ¿verdad? Manuel ha trabajado con químicos que le ponen al pasto para matar el malo, ¿verdad? Yo agarré uno y maté todo, ¿sí? Por eso tuve que poner pasto después, porque según ese era bueno, pero potente. Hay uno que te quema todo, ya se me olvidó el nombre, ¿cómo se llama ese químico? ¿Quién sabe? Ajá. Ese mata parejito, ¿verdad? Al bueno y al malo, ¿verdad? Pero por eso el Señor nos dice, tengan cuidado, porque a veces queremos arreglar algo y ¿qué cortamos? ¿El trigo? Y la cizaña, ¿verdad? Juntos. Es cierto, pastor. Pero, yo tenía verdolaga en mi casa y quiso... y mi esposo siempre echa y ya no viene la verdolaga porque aunque... ¿Le echó ahí? Sí, como él no mira dónde Sí. va a salir, donde echa el zacatito Sí. y se muere todo. Y yo una vez también le eché abono, según que para que creciera el zacate, y lo que creció fueron las plantas malas, ¿verdad? Las hierbas. Y a veces donde el pasto, el zacate no crece,
Y luego hay lugares que no lo quiero que crezca y ahí está creciendo, ¿verdad? Y tengo que arrancarlo. Pero a veces esta clase de persona fácilmente con cualquier situación quiere tirar la toalla. Y no estoy diciendo que no todos. Yo levanto mi mano. Han habido momentos que todos hemos querido tirar la toalla. Pero esto dice aquí es con todo, así. Es como el viento también que nos da. No tiene raíz, no tiene profundidad. Algunos profesan aún ser cristianos, pero realmente solamente fue de aquí, no fue de aquí. Pero sus raíces quizás están en la fe de sus padres, no la han hecho su fe propia. Quizás están en sus amigos cristianos, quizás en el pastor. Y cuando el pastor falla, su mundo se viene hacia abajo. Quizás está en el ambiente porque el ambiente está bonito y gloria a Dios, pero cuando el ambiente no está así, ya me voy a otro lugar porque ahí no está bueno. Pero lamentablemente hay muchos que la religión es lo que los sostiene o que algo que la iglesia puede hacer por ellos. Hay iglesias que tienen banco de comida y mientras tienen banco de comida la gente sigue llegando. Pero cuando se acaba el fondo para el banco de la comida, no está bueno ya, vámonos a otra, ¿verdad? ¿Qué es lo que te mantiene a ti? Que sea la palabra del Señor. El 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra. Voy muy lento, hermanos. Ok. ¿Ya los estoy cansando o van bien? Ok. Este terreno ya tiene cierto producto. Ya tiene los abrojos, los espinos, pero no se limpió para que cayera la semilla. ¿El hermano está diciendo que hay que limpiar nuestras vidas antes de venir a Cristo? No. Pero esto es lo que le va a ahogar. Le quita el aire, le quita la luz, o sea que le tapa el sol en este caso. Le absorbe la humedad porque esto lo está chupando. No le permite madurar. Entonces, el error aquí o el mal no está en el terreno que está duro y que no sea profundo. Hay bastante blandura, bastante profundidad, pero ya existe ahí algo más que está creciendo, que se le ha permitido crecer. La Biblia nos dice, quítense hermanos de vosotros, ¿qué cosa? Hagan morir, ¿qué cosa? Si nosotros permitimos el odio, la amargura, la maledicencia, todo esto, le estamos dando permitir que continúe echando raíces y profundizándose. Y entre más permitimos esto, más difícil se va a hacer matar esto y quitar esto. Y menos lugar va a haber para lo bueno, que crezca, que madure. Voy a ser sincero. La mayoría de nosotros nos nutrimos más de esto que de esto. Pasamos más tiempo. Analicemos nuestras vidas. La mayoría pasamos así. Todo el tiempo. Aún aquí en la iglesia, hermanos, así estamos. Así estamos. Cada rato, así. Y algunos ya nos hicimos más inteligentes. Ponemos la Biblia aquí. Amén, hermano. Gloria a Dios. Sí. Hermanos, ¿de qué nos estamos nutriendo? ¿Del teléfono o de la Biblia? ¿De lo que Satanás ahí nos susurra o de lo que el Señor nos está hablando por medio de su palabra? ¿Nos habla pasando tiempo con Él? Esa es la comida que usted prepara. Usted puede ir a la tienda y puede ir a un restaurante y hay unas que te las venden, ya están unos envasitos que tú los metes en el microondas y pip, 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 y rápido. Son las menos saludables. Las menos, pero más rápido y más barato, según. Usted puede ir a McDonald's, ninguna ofensa, hermanos que trabajan en McDonald's, ¿verdad? Pero es comida chatarra, ¿verdad? Pero si usted quiere ya algo más saludable, usted lo puede preparar en casa. Escuchar un devocional no es malo, es bueno. Es mejor que nada. Pero si usted se nutre usted mismo. Pero aquí nos va a decir y nos dice, ¿verdad? A veces le dedicamos más a los pasatiempos de la vida, dice Lucas del 8. Y estos entran y te ahogan la palabra. No es de que el pasatiempo sea malo, nos dice que causan que no haya fruto.
Pero primero se mencionan los cuidados de este siglo. O sea que esta es la atención laborosa, ansiosa, la inflexibilidad que tenemos. Si el jefe nos pide ir al trabajo, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y si estamos enfermos, ¿a dónde vamos? No a la clínica, no al doctor, vamos al trabajo, ¿verdad? Ay, hermano, es que hoy no puedo y no quiero ir a la iglesia, es que estoy cansado. Yo casi le dije a mi esposa, no vamos a ir mañana porque regresamos de un mandado a las 2 de la mañana. Y después si quiere le platico, ¿verdad? Porque no hay tiempo, pero... Los negocios de la vida, a eso les dedicamos tiempo a veces, más tiempo que cualquier cosa. A veces al engaño de las riquezas, nos dice uno de los evangelios, refiriéndose a aquellas riquezas que son el fruto de los cuidados terrenales, que son necesarios, pero les enfocamos más tiempo. Y luego estos pasatiempos, ¿verdad? Estos anhelos de esta vida. Y la palabra ahí griega, el anhelo puede ser para lo bueno o para lo malo, pero nuestro anhelo a veces va más para... Bueno, lo explico de esta manera. Hay cosas buenas, pero hay cosas mejores. ¿Se acuerdan de Marta y María? Una le dedicó a lo necesario. No era malo, pero no escogió lo mejor. Estas cosas ahogan, estrangulan la palabra. Entonces absorben tu interés, tu tiempo, tus recursos, te consumen, que ya no tienes tiempo para Dios, para las cosas de Dios. Y a Dios simplemente le das tus desperdicios, lo que te sobra, para las cosas espirituales. Y aún lo que logras hacer lo haces con frialdad y sin ganas y ahí como quede. Lo hacemos con pasión y devoción, espero que sí, el 19. Pero los afanes, dice, de este siglo, ahí va, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas, entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. En el griego, otra vez, todas las pasiones, los anhelos, pero también puede interpretarse los deseos sensuales, los deseos mundanos, los placeres de esta vida. Pero no me malinterprete, hay placeres de esta vida que Dios ha establecido y ha bendecido, pero están dentro de los parámetros. Pero aún si usted ama más estos placeres limpios y puros, más que a Dios, o los no puros, estamos mal, ¿verdad? Lucas lo menciona de esta manera, ¿verdad? En el 18:14. Endononto bio, lo dice en el griego, ¿verdad? Placeres de esta vida, el mundo de los sentidos, te ahoga lo espiritual. Así que esta es la condición triste de muchas personas. Creyendo lograr mucho, pierden lo mejor. No llevan el fruto a la perfección, a la maduración. Es la traducción de Lucas 8:14. Pero el 20 dice, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. O sea que ese es el suelo fértil. Ahí es donde crece la palabra del Señor. El oír, la fe viene por el oír. Pero ¿qué cosa? No cualquier cosa. La palabra de Dios. Y esta crece ahí. Pero aquí hay un problema. En este tipo de terreno es apto para que crezca cualquier otra cosa también. Por esto es nuestro trabajo y nuestra lucha constante. Porque otras cosas pueden crecer ahí. La amargura, el odio, el rencor, etc. Por eso nos dice, continuamente hagan morir, quítense y pónganse lo positivo, lo bueno. Para que cuando reciban la palabra en la buena tierra produzca fruto. Pero si nada sucede, hermanos, entonces la palabra no está siendo recibida. O estamos permitiendo que otras cosas crezcan en su lugar. Entonces lo bueno de esta tierra es que sus cualidades son contrarias a todos los otros terrenos que hemos visto, las otras clases de suelos.
esta lleva fruto, produce frutos en diferentes grados, pero a veces lo que hacemos es queremos compararnos, queremos hacer como el hermano, como la hermana. Sí, son ejemplos a seguir, como Pablo dijo, ¿qué cosa? Imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Pero no estamos diciendo que quizás a usted el Señor le dio capacidad de rendir aquí, pero quizás tiene más capacidad y no está rindiendo aquí porque está permitiendo otras cosas que le quiten los nutrientes, que le ahoguen, que nuestro corazón siempre ha sido propenso a las preocupaciones de este mundo y a las mundanas también, a las cosas mundanas. Y a veces nos trae una falsa sensación de seguridad, de que vamos a prosperar con lo material y las cosas. Y nuevamente no estoy diciendo que no necesitamos lo material, pero si esto es lo que le damos mayormente nuestro enfoque, es lo que nos va a quitar de llevar buen fruto. Pero si usted usa todo lo que Dios le ha dado para la honra y la gloria del Señor, pues gloria a Dios. Pero estos eran los problemas de aquel entonces y siguen siendo los problemas de nuestro siglo el día de hoy. El afán, el afán. Pero pues ya hablamos de los 4 suelos diferentes. Sean 4 diferentes o niveles de estados. Pero, ¿cuál es la idea? Sean 4 personas distintas o tipos de personas o diversas épocas o fases o temporadas o estados, condiciones en la vida de la persona, nada pueda quedar oculto. Todo va a ser manifestado. Por eso otra vez, por su fruto seremos conocidos, por nuestro fruto. Dice el 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Jesús les está diciendo, hermanos, discípulos, se trata de fruto y se trata que este fruto sea visto por los demás para que me reconozcan a mí y vengan a mí. Y se trata que vean la luz para que sean atraídos a mí y vengan a la luz, como lo dice Lucas 8:16. Mateo nos dice que cuando nosotros hagamos buenas obras, ¿es para nosotros levantarnos el cuello? ¿Para ser vistos nosotros? ¿Para ser alabados nosotros? ¿Para quién? Para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Y de la misma manera dice, ustedes, yo soy la luz del mundo, pero ustedes son estas lucecitas que deben alumbrar. Es ilógico que la luz es para esconderla. Ustedes saben que es para alumbrar. Tienen una candela, una veladora ahí. No es para esconderla, es para alumbrar. No es para ponerla debajo de un almud. Entonces, en otras palabras, ustedes son responsables ¿de qué cosa? De exponer la verdad, de sembrar la semilla para que dé fruto en los corazones de las personas. Pero ustedes son responsables de alumbrar en la oscuridad para que ellos sean atraídos a la luz. Los he estado invitando a todos, pero no todos quieren cruzar este puente y venir a mí. Yo crucé el puente de venir del cielo a la tierra y darles conocer, pero muchos quieren continuar como están. Bueno, se me está yendo el tiempo. En pocas palabras les está diciendo, el propósito no es simplemente que conozcan la parábola, que la entiendan o entiendan el significado, sino para que lo entiendan y lo apliquen y lo compartan con otros. Así como una lámpara tiene su propósito para ayudarles a ver, si no cumple su propósito, ¿de qué sirve? De nada. Mejor no tener lámpara o es igual a no tener. Pregunta aquí, ¿está nuestra vida mostrando a otros el camino a Dios? ¿Y cómo vivir? ¿Estamos siendo ejemplos de un hermano que está entregado completamente, obedeciendo, sometiéndose a su palabra? Si no es así, preguntémonos cada uno. No diga, es el hermano, es la hermana, o es fulano. No, pregúntese usted, preguntemos nosotros. ¿Qué almudes o qué cosas están tapando nuestra luz? ¿Por qué queremos seguir ahí en la oscuridad? ¿Puede ser la autocomplacencia? ¿Puede ser el resentimiento que tenemos el uno para con el otro? ¿Puede ser la dureza de nuestro corazón a la desobediencia? Estos pueden ser nuestros almudes que impiden que la luz de Dios brille y resplandezca a través de nosotros y por medio de nosotros para bendecir a otros. Jesús, ¿qué hizo?
predicó en público. ¿A quiénes? A todos. Vine a esto, a predicar, a enseñar. Pero la mayoría de las personas, gente rebelde, pueblo duro de corazón, endurecido, incrédulos, les decía. Pero solamente los que cruzaron, que vinieron a Él, a Jesús, con fe, aceptando, recibiendo su palabra, Él les declaró los misterios del reino de Dios. El hermano misionero no es el único que debe predicar el evangelio. Todos debemos hacerlo. El pastor no es el único que debe predicar el evangelio. Es por medio de todos que debemos llevar el evangelio a todo el mundo, a toda criatura. En la palabra de la predicación se hace presente y eficaz el reino de Dios. Así que la fe debe tener una fuerza misionera dentro de todos nosotros. En Lucas 11:33 nos aclara que es Jesús mismo la luz de este mundo. Mateo 5:15, ya hablamos, ¿verdad? Vosotros sois la luz del mundo ahora. Así que proclamemos, compartamos el evangelio, compartamos a Jesús, sembremos la semilla, seamos esta luz que ilumina en la oscuridad. Pero las lámparas, les está diciendo, sirven para alumbrar, no para ser escondidas. De la misma manera, la semilla para dar fruto, ustedes deben llevar fruto, pero sean luces donde quiera que van. Presten atención a esto, les dice. Pongan interés. No es para que se escondan, no es para que evadan, sino para que vayan y brillen. 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. O sea que les está diciendo, por su misma naturaleza la luz debe ser revelada. Si usted prende la luz en un cuarto oscuro, la luz brilla, ¿verdad? Entonces, nuevamente, no es para esconderla. Si usted tiene la verdad de Dios, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces, hermanos? Compartirla, esparcirla, plantarla, sembrarla, cada oportunidad que tengamos. Si tenemos la solución que es Jesús, el evangelio, compartámoslo. El 23 dice, si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Ya cuántas veces nos ha repetido esto? En el 3, en el 9 y aquí en el 23. En el 24 les dijo también, mirad lo que oís. ¿Ya van cuántos ahora? 4. Porque con la medida con que medís, os será medido. Y aún se os añadirá a vosotros los que oís. En otras palabras, mira lo que escuchas. Ten cuidado de lo que oyes. ¿Estás escuchando y compartiendo la palabra de Dios? ¿O estás escuchando la voz de Satanás y siendo un diabolos, como lo dice el apóstol, sembrando cizaña, mentiras que ya tú también te has tragado? Nos congregamos en un lugar donde todo el consejo de la palabra de Dios es enseñado, o nomás sacamos lo que nos gusta, agarramos porciones aquí, lo que nos conviene. Les animo a hacer preguntas de su pastor, de sus líderes, porque nos dice, porque con la medida que medís, os serás medido. Este es el por qué es importante el mirad lo que oís. Dios nos responderá en la medida que nosotros le respondemos a Él y a su palabra. Si tú no tienes interés en el evangelio, en la predicación del evangelio, ¿te parece no importante? Hermanos, también en las iglesias, no solamente aquí, en todas las iglesias, el que quiere hallar una falta en la iglesia, la va a hallar. El que quiere hallar una falta en el predicador, en el pastor, la va a hallar. Una culpa, usted la va a hallar. Yo soy humano, tengo mis defectos, mis errores y mis horrores. Y si usted los busca, no tiene que buscar muy lejos. Usted los va a encontrar. Sí, mi deseo es vivir con integridad, rectamente. Y el Señor lo sabe. Y hablando de esto,
en cuanto a todo lo que concierne a las cosas de Dios. Mi deseo siempre es ser transparente en todo. Así que ya les anuncié que el último domingo del mes tendremos una sesión de negocios. Y usted no tiene que esperar hasta esa sesión para hacer preguntas. Usted recibe un reporte mensualmente. Ya les di la explicación del por qué no había recibido uno. Mi computadora donde nos accidentamos se arruinó. Ahí estaban los archivos. He estado reconstruyéndolo. Pero si lo estamos haciendo de la manera correcta, todo debe cuadrar al final de los tiempos. Porque todo lo que entra debe salir, y si no salió debe estar ahí, y si salió hay un recibo, y si... Entonces, nuestros libros están abiertos y toda la congregación puede preguntar, no hay problema. Todos. No hay nada que esconder. Y si hemos cometido un error, pues aceptémoslo y lo aceptaremos y lo corregiremos. Pero por otra parte, está aquí esto. Si usted busca una falla, una falta, la puede encontrar. Va a encontrar un error. ¿Sabe que siempre es más fácil encontrar el error de la otra persona? Pero ya hemos hablado que cuántos están apuntando a uno, ¿verdad? Más dedos. Pero está al otro lado, la parte más bendecida. Aquellos que tienen el hambre de encontrar la buena comida, y aquellos que quieren la verdad sólida, buscarla con pasión, con deseo, y decir quiero aprender, pero para poder aplicarlo y poder vivirlo y enseñar a otros y invertir en otros para que ellos también crezcan y maduren y presentar a toda la congregación madura ante el Señor. ¿Cuál es la tarea que el Señor nos ha dado? De presentar a todos como perfectos. Bueno, hermano, aquí nunca vamos a ser perfectos. Bueno, habla en cuanto a la estatura de Cristo, ¿verdad? Ir en esa dirección. Pero ese es mi deseo, hermanos. En el Sermón del Monte, Mateo junta esta parte con la ley de la retribución, el versículo que acabamos de leer. El que perdona va a ser perdonado. El que hace juicio sin piedad, a quienes no muestran misericordia, pues así se les va a hacer a ellos. Pero aquí Marcos lo presenta de otro ángulo. Con la medida que mides. Pero algunos teólogos lo interpretan con la medida con que midamos nuestro conocimiento, Dios lo hará. O sea que solo en la medida que ponemos las enseñanzas de Dios en práctica, comenzaremos a entender y a ver más de la verdad de Dios en su palabra. Porque el Espíritu Santo nos guía ¿a dónde, hermanos? A toda la verdad. Y cuando usted es guiado y dirigido por el Espíritu Santo, va a llegar a esa estatura. Pero si usted es guiado o dirigido por el vino, por ejemplo, nos dice, ahí va a haber ¿qué cosa? Disolución, ¿verdad? En el griego nos da a entender que en la medida que obedecemos, iremos aguzando o afilando ahí nuestra visión y aumentando nuestra comprensión. Así lo explica Santiago 1, 22 al 25. Pero en el griego, tois akoususin, a vosotros que oís, mirad cómo oís, y mirad lo que oís. O sea que ten cuidado de lo que oyes, que no sea la voz de Satanás, tu propio corazón engañándote tampoco. Ten cuidado de escuchar la palabra de Dios, pero ten cuidado de practicarla, de aplicarla, de vivirla. Porque si dices conocerla y no la practicas y no la vives, te estás engañando a ti mismo y te van a tachar de hipócrita. O sea que esto es a proporción del trabajo y la atención que empleas en recibir, en cultivar la semilla divina de la palabra de Dios. Será Dios liberal y magnífico en derramar sobre ti nuevas y mayores gracias para entenderla, para comprenderla, para vivirla. No para verte mejor, sino para apuntar de regreso a Él. Pero también se puede interpretar que el hombre que recoge a proporción de lo que ha sembrado, eso es lo que va a cosechar. ¿Qué nos dice Gálatas por ahí? Creo que es 6:8, ¿verdad? El que siembra escasamente
O 2 Corintios 9:6 quizás también que nos dicen esto, ¿verdad? Lo que siembras vas a cosechar, pero si siembras poco, vas a cegar poco. Pero si le echas ganas y realmente, también nos dice la palabra, el que es fiel en lo poco, en lo mucho lo será. Pero si lo estamos haciendo por los motivos erróneos, entonces se considera realmente que lo estamos haciendo en fidelidad al Señor. Considere esto, verso 25, porque ya me estoy atrasando. Porque al que tiene, se le dará. Y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. O sea que a los que han oído con el corazón y han practicado, cuando escucharon la palabra de Dios y la recibieron bien, con agrado, Dios les va a añadir a sus riquezas espirituales. Se les dará. ¿Qué se les dará? Más deseo para escuchar, pero para aprender y para aplicarlo y para vivirlo, entendiendo lo que oyes. Pero muchos lo interpretan que estamos hablando de posesiones materiales. Pero cuando también tenemos estos hábitos de amor, de piedad, de cariño, de ternura para los demás, para los hermanos, para los inconversos, para ganarlos, para vivir ante ellos de una manera que los atrae al Señor. Porque cuando vean los de afuera que tenemos amor los unos para con los otros, reconocerán que verdaderamente somos discípulos del Señor. Entonces, el Señor va a ser edificado y nos va a dar más de esto. Pero si no practicamos estos hábitos, o los vamos a ir perdiendo, van a ser difíciles de recuperarlos. Porque en el griego lo traduce así: lo que parece tener o lo que cree tener. O sea que lo que cree tener, tener y creer tener, a veces se consideran diferentes y a veces no son diferentes, porque aquella cosa que no es poseída del todo y no es usada para los fines propios y convenientes, es tanto de Él como no de Él. Entonces usted dice, pues yo tengo esto, pero no es tuyo. Bueno, el Señor da a quien, el Espíritu Santo es quien da a quien los diferentes dones y talentos. Como Él quiere, los reparte, ¿verdad? Pero si no los usas, ¿cómo te va a dar más? Si no eres fiel en lo que te dio. Pero no es simplemente, y estos meses hemos estado hablando de posiciones y de funciones. No se trata simplemente de esto, sino de ser fiel en todo. Pero llegamos aquí a otra parábola y la voy a hacer breve porque ya se me fue el tiempo bastante. Y les he dicho que cuando no he tenido el más tiempo para pasar, no lo puedo sintetizar menos, ¿verdad? Entonces, así que por eso me están teniendo paciencia, gracias. Aquí en el griego, esta parábola solamente la encontramos aquí en Marcos, pero ka odoke exein, dice ahí. La palabra exe a veces tiene la noción de adquirir, a veces también es la raíz para éxodo, de sacar, de salir, pero el hombre que no adquiere pronto pierde lo que cree que tiene o lo que cree tener. Entonces posiblemente tú no lo tienes creyendo que lo tienes, lo vas a perder porque nunca ha sido tuyo, porque realmente no te lo ha dado el Señor. Así que esta frase significa simplemente que tenemos el deber de usar bien lo que creemos tener o lo que tenemos. Y a veces el Señor sí nos lo ha dado, pero a veces simplemente creemos tenerlo. Y si no lo queremos soltar es porque creemos que es nuestro. No es cuestión de cuánto tenemos tampoco, sea monetario, sea posesiones, sea espiritual. Es a lo que me estoy refiriendo aquí. No es cuestión de cuánto tenemos, sino de cómo usamos lo que tenemos. Se trata de continuo crecimiento espiritual. Entonces, siempre debemos ir madurando. Y a mí me falta mucho, hermanos. Así que gracias por sus ánimos, gracias por orar por mí para continuar creciendo y madurando también. Continuar escuchando la palabra del Señor, entendiéndola, para continuar aprendiendo también. Así como hacían sus discípulos de Jesús acercándosele para seguir aprendiendo. Todos tuvieron la misma oportunidad, las masas, pero no todos se le acercaron, no todos se humillaron, no todos entendieron y no todos recibieron la misma enseñanza íntima con el Señor Jesús. Pero todos tenemos hoy en día la misma oportunidad de crecimiento espiritual. Si lo aprovechamos,
el Señor nos va a usar. Pero si no, vamos a permitir que un montón de cosas crezcan en nuestro corazón y en nuestras mentes. Que no sea así.